Ok, ¿me escuchan bien? Bien, voy a tratar de hacer todo un repaso general de lo que es estadística y que deberían de manejar antes de ingresar a lo que es prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces, vamos. Primero, esta es la definición de estadística, que seguramente se las han dado en muchos cursos, ¿no? Si es una ciencia, tiene una metodología y lo que busca es establecer una secuencia ordenada de procedimientos. ¿Para qué? Para recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos. Y a partir de estos datos, nosotros queremos obtener generalizaciones, ¿no? Inferencias sobre la población general. ¿Han escuchado hablar del término Big Data? ¿Han escuchado hablar de Big Data? Manejo de bases de datos literalmente gigantescas. Estoy hablando a nivel país, nivel continente. Ya bueno, esa es la tendencia actual en lo que es análisis de datos, ¿ok? Ahorita, si alguien quiere dedicarse a eso y no maneja Big Data, pues tiene que meterse un curso, literalmente. Y hay varios cursos en línea, por si acaso gratuitos, sobre estadística, ¿no? Pueden ir a Coursera y van a encontrar un montón. EDX, también hay un montón. La estadística clásicamente se divide en dos partes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la descriptiva? Lo que estoy seguro que todos ustedes han hecho, que es literalmente agarrar una base de datos y describir variable por variable qué es lo que encuentran, ¿no? Y en edad, cuál es el promedio de edad, cuál es la desviación estándar, cómo se distribuye en función a diferentes características, tipo año de ingreso, promoción, ¿no? Ocupación, etc. Pero la que más impacto tiene es justamente la estadística inferencial. ¿Qué significa inferencia? ¿Qué entienden por inferencia? ¿Qué es inferir? ¿Qué es deducir? ¿Qué es deducir? A ver. En la deducción se va de lo general a lo específico. Exacto, se va de lo general a lo específico. ¿La inferencia qué es? De casos particulares a... Es lo opuesto, van de lo específico a lo general. Y eso es lo que se hace en la estadística. ¿Por qué? Porque sería muy bueno que el Estado pues diera la cantidad de plata necesaria para meter un montón de encuestadores y encuestar literalmente a cada poblador del Perú, ¿no es así? Que es lo que pretende hacer la ENDES. ¿Has escuchado hablar de la ENDES? Del ENAJO. Son las encuestas nacionales. Pero ustedes saben que esas encuestas no se hacen en todo el país. Perdón, se hacen en todo el país, pero no se hacen con toda la población. ¿Qué es lo que se hace? Se toma una muestra, ¿no es así? Un grupo de personas y a partir de eso se hacen inferencias. No es que seamos 30 millones de peruanos, no es que nos han contado a todos. ¿Ok? Esa es una proyección que se hace en función a los datos de la encuesta. ¿Está bien? Obviamente hacer una encuesta de esa magnitud es imposible. Ni siquiera los países más ricos del mundo han logrado hacerlo. De nosotros menos, porque estamos preocupados en ver quién saca más coimas con carreteras y tonterías. ¿Para qué le sirve la estadística? Uno, para el propósito de ese curso, ¿no? Usarlo en investigación. ¿Está bien? Si ustedes quieren ser serios en investigación, por si acaso, tienen que saber estadística. ¿Está bien? Porque se van a cruzar con diferentes profesionales que manejan estadística y que si les van a hacer una pregunta tan simple y no la van a poder responder, lo primero que va a decir es: vaya, consígase un estadístico que revise su proyecto. Y no vuelva a aparecerse hasta que no tenga la aprobación de una estadística. Así de simple. Así sea un estudio descriptivo. Porque ustedes en su proyecto tienen que colocar toda una parte de análisis estadístico y de tamaño de muestra, ¿no? Me tienen que justificar por qué voy a encuestar a 300 personas. Ah, no, es que son 150, son 100 por promoción y quiero encuestar a 3 promociones. ¿Está mal, pues? ¿Qué sentido tiene eso? No, debe haber una justificación. Ustedes esperan encontrar una prevalencia de tanto y para eso necesitan encuestar a tantas personas, ¿no? Esa es otra cosa. No, doctor, que quiero determinar si es que tal fármaco mejora, disminuye los niveles de presión arterial, ¿no? Ah, ya, está bien. ¿Y qué dicen los estudios previos? ¿Cuánto lo han bajado? 1 milímetro de mercurio. ¿Vale la pena ese estudio o no? ¿Cómo miden ustedes la presión arterial? ¿Cómo se mide? ¿Cómo que tú sabes cómo se mide? ¿Cómo la medimos? ¿Qué usan? ¿Qué usan para medir la presión arterial? Un tensiómetro, ¿no es así?
¿Y el tensiómetro qué les da? ¿Cuántos valores? 2 valores, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. ¿Y en la clínica, a nosotros nos importa el número o nos importa otra cosa? En la clínica les importa que el paciente tenga 124.8 sobre 83.5. No, nos importa si es normal o es hipertenso, o es hipotenso, nada más. ¿Es así? ¿Y cómo definen hipertensión? ¿Mayor a cuánto? ¿140, 130? Hasta ahora es 140, ¿no es así? Ya no existe la... Antes había una categoría que era normal alto, algo así. Entonces, si yo les digo que los estudios previos han demostrado que este fármaco les baja de 141 a 140, ¿vale la pena? No, porque sigue siendo hipertenso, ¿no? Pues todas esas cosas ustedes tienen que saber interpretarlas y manejarlas. Asumo que durante el curso van a desarrollar algunas de esas cosas. A ver, otra cosa, análisis de resultados, ¿no? Basta con que ustedes digan, y eso se los digo por experiencia, que saben algo de estadística, y más aún si es que están de internos en el hospital, les van a pedir que hagan el análisis trimestral de la base de datos del servicio. Y eso es una guardia. Se van a amanecer, porque siempre les van a decir que lo hagan el día anterior a la presentación. ¿Ok? Entonces, mucha gente cree que el estadístico les va a dar esto, todo esto. Entonces, en análisis de resultados, ustedes van a salir de la universidad, si es que no han llevado ningún curso de estadística, sabiendo cómo describir variables, y si se acuerdan bien de epidemio, cómo describir asociaciones. Análisis multivariado no lo van a hacer, eso es parte de posgrado. Análisis multinivel no lo van a hacer, inclusive, tal vez ni siquiera en posgrado. Pero, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Cómo? Miren, ¿cuál es la técnica que todos quieren en su paper, en su publicación? ¿Cuál es el método estadístico que todos quieren ver? Hay una técnica estadística que todos quisieran desarrollar en su paper. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Correlación. No, correlación es solo para establecer asociaciones. Regresión. La regresión permite predecir. ¿Ok? Entonces, todo el mundo cree que todas las bases de datos dan para hacer una regresión. Y eso es parte del análisis multivariado. Y eso es mentira. Por eso es que el estadístico lo que hace es, bueno, el estadístico no, el epidemiólogo lo que hace es jalar a tierra a la gente. Pues, ¿no? La gente está que vuela con lo que tiene en su base de datos. En sí la base de datos no tiene absolutamente nada porque no se puede sacar ningún dato relevante de esa base. ¿Ok? Entonces, prepárense porque una vez que ustedes lleven este curso y cuando empiecen a decir que han llevado estadística o se corra la voz de que ustedes saben algo de estadística, les van a pedir que empiecen a analizar. ¿Está bien? Toma de decisiones. ¿Por qué es importante la estadística? Porque les permite tener herramientas para tomar decisiones, ¿no es así? Este es otro campo dentro de la salud pública. La toma de decisiones se basa en crear diferentes escenarios en función de resultados de pruebas diagnósticas, pruebas terapéuticas, etc. Y cada una de esas tiene una probabilidad que se va multiplicando y determina qué escenario es más probable y cuál no. ¿Por qué creen que se aplica la vacuna contra el HPV? No, porque la ministra García es la que hizo el estudio. Pero no es por eso. Es porque se ha hecho un estudio de análisis de decisiones, se determinó de que aplicar la vacuna tiene mayor efectividad que no aplicarla. ¿Y cuál es la efectividad? Prevenir casos de cáncer de cervix. Elaboración de modelos. ¿Qué entienden por modelo? ¿Qué entienden ustedes por modelo? Una chica de Victoria's Secret en bikini, uno de los ángeles de Victoria's Secret. ¿Ese es una modelo? ¿O Cristiano Ronaldo publicitando su marca de truzas? ¿Otro modelo? Un modelo es un patrón, ¿ok? Un patrón sobre el cual se toma como ejemplo de algo. Cuando ustedes construyen modelos, lo que están determinando es si es que una variable dependiente, por ejemplo, cáncer de estómago,
va a ser afectada por diferentes variables que ustedes van a meter. Tipo, sexo, edad, enfermedades concomitantes, ¿no? Exposición a nitratos, exposición de Helicobacter pylori, ¿no? Concentración de Helicobacter pylori en mucosa gástrica, niveles de ureasa en mucosa gástrica. Entonces, todas esas cosas se meten en un modelo que trata de o predecir o de explicar una enfermedad. Esto es parte de la regresión. Toda regresión es un modelo. Y eso es parte del análisis multivariable. ¿Ok? Vamos a ver, espera un poco más adelante. Pero antes de que empecemos con eso, vamos a lo básico. Variables. Esta es la definición de una variable. Variable es cualquier cosa que se puede medir. Es decir, que va a cambiar en su valor. Si ustedes tienen algo que no cambie su valor, ¿eso es una variable? ¿Qué es? Una constante. ¿Es así? Entonces el número E, ¿va a variar en algún momento? ¿El número pi va a variar en algún momento? No. G, ¿va a variar en algún momento? Tampoco. Siempre va a ser el mismo valor independientemente de dónde esté. Eso es una constante. Pero ¿sexo va a variar? ¿Puede variar o no? ¿Qué dicen? Depende del tipo de sexo, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta más adecuada. Si hablamos de sexo genético, ¿va a variar o no? En teoría no es así. A no ser que alguien descubra cómo cambiar genes X a XY o viceversa. Entonces, ustedes siempre tienen que recordar que una variable es cualquier cosa susceptible de ser medida, es decir, que puede tomar diferentes valores. Y siempre tiene que tomar como mínimo dos valores, si no es una constante. ¿Está bien? ¿Está claro? Listo. Hay dos grandes grupos de variables, las cualitativas y las cuantitativas o numéricas. Las cualitativas solo clasifican, expresan una cualidad. ¿Ok? Nada más. No miden, solo es una cualidad. Solo clasifican algo. Por ejemplo, distrito en el que viven, universidad a la que asisten, ¿no? Nivel de aprobación de profesores del curso. Entonces, todas esas son variables cualitativas, porque expresan una cualidad. Entonces, sexo. Ustedes dividen en dos, ¿no? Hombres o mujeres, clásicamente. Profesionales de salud. Médicos, enfermeras, obstetrices, nutricionistas. Medicamentos, ¿no? Tipos. Tenemos todo lo que dice el Goodman. Entonces, una variable cualitativa puede ser dicotómica o politómica. Dicotómica es cuando solo tiene dos valores, politómica cuando tiene más de dos valores. ¿Está claro? ¿Sí? Las cuantitativas son variables que se expresan numéricamente y que son susceptibles de medición. Es decir, yo puedo utilizar un instrumento para obtener un valor exacto. Y estas son continuas o discretas. Muy bien. ¿Han escuchado hablar de las escalas? ¿No es así? De medición. ¿No es así? Existen 4 tipos de escala. La más baja, o la más simple, que es la escala nominal, luego la ordinal y luego la intervalo y de razón. ¿Ok? Las variables cualitativas solamente tienen pueden tener esas dos escalas de medición. La escala nominal, ¿qué hace? Solo etiqueta, es decir, solo da un nombre a la variable. ¿Está bien? No establece ningún orden entre ellas. El ejemplo más común, bueno, depende de quién lo diga, sexo, ¿no? Obviamente si está en un país musulmán esto va a ser ordinal, ¿es así? Sobre todo si está de la región del ISIS, ¿no? Pero como estamos en un país católico predominantemente cristiano laico, obviamente para nosotros esto es una escala nominal, porque no establece diferencia, solo etiqueta. Profesionales de la salud, igual, ¿es así? ¿Qué hace la escala ordinal? Establece una jerarquía, un orden, un primero, un segundo, un tercero. ¿Okay? Entonces, no solo clasifica, sino que también ordena. Ejemplo, nivel de
aceptación, por ejemplo, ¿no? De algo. ¿Cuál es su estado anímico en ese momento? Que estamos utilizando una escala análoga, ¿no? Cada número corresponde a una carita. Pero repito, la escala nominal y la ordinal se aplican a variables cualitativas. ¿Está bien? Las siguientes dos escalas, que son las de intervalo y la de razón, esas van a corresponder a las escalas, a las variables cuantitativas. Solo se aplican, mejor dicho, las variables cuantitativas tienen esas cuatro escalas. Pueden tener esas cuatro escalas. La cualitativa solamente estas dos. ¿Cuál es la escala de intervalo? En una escala de intervalo hay diferencias entre los diferentes valores, pero esas diferencias son iguales. Pero ¿cuál es la principal característica? Que el inicio de la escala, que es 0, es arbitrario, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Más común, temperatura, ¿no? Temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Usted va a tener un 0. Pero ese 0 es arbitrario, ¿sí o no? ¿Por qué es arbitrario? Ahora, dígame. Muy bien, tomo como punto referencial la congelación del agua. ¿Y eso qué deriva? ¿En qué deriva? ¿Qué valores negativos? Exacto. Tengo valores negativos. Es decir, que después del 0 no es que no haya nada, hay algo todavía. ¿Es así? Esa es la gran diferencia entre una escala de intervalo y una de razón. Porque en la escala de razón, el 0 es absoluto. Es decir, después del 0, el 0 significa que no existe nada. Y eso es, por ejemplo, lo que pasa con la escala de temperatura de Kelvin, ¿no? En la escala Kelvin, el 0 es absoluto. Y eso equivale a un menos 273 grados centígrados o a un menos 460 grados Fahrenheit. Entonces recuerden, en la escala de razón, el 0 significa que no hay nada. Hay ausencia total de algo. ¿Está bien? Denme otro ejemplo de una variable cuantitativa continua en la escala de intervalo. ¿Ya han estado en los hospitales o no? ¿Quiénes han estado en hospitales? ¿Han hecho guardias o están ya haciendo cursos de clínica? Muy fácil. ¿Quién ha hecho medicina interna ya? ¿Todavía? ¿Han hecho fisiología? ¿Fisiología han hecho o no? ¿Han hecho fisiología renal, sí o no? Sí, no se acuerdan. En fisiología renal hay una clase que es traumática, usualmente a ese nivel, pero va a ser más traumática cuando lo hagan en medicina interna. Y esa clase es agua. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente en UCI, o sea, un paciente en cuidados intensivos, que está en insuficiencia de todo, uno de los valores que siempre tienen que manejar está asociado al agua. ¿Cuál es? Tiene que ver con un estado simple, que es la hidratación. ¿Han escuchado hablar del pH? ¿El balance hídrico? Pues el balance hídrico es bastante simple. El balance hídrico es igual a la resta entre ingresos de agua menos egresos de agua. Entonces, esa diferencia puede tener valores negativos, ¿sí o no? Sí, y si tiene un valor negativo, ¿qué significa? Si mi balance hídrico está negativo, ¿qué pasó? Mis egresos son mayores que mis ingresos, ¿es así? Entonces ¿me estoy qué? Te estás deshidratando, ¿es así? Lo que pasa en el cólera, ¿no? ¿Han escuchado hablar del cólera? ¿El cólera qué hacía? La gente se iba en agua, pues, ¿no? Entonces eso es un valor negativo. Y si es positivo, ¿qué hacen? Te estás hinchando de agua. Entonces, esa es otra variable cuantitativa en la escala de intervalos. Porque el 0 es relativo. El 0 solamente indica de que estás en equilibrio de ingreso y egreso. Nada más. Pero te acepta valores negativos. Entonces, si yo les pregunto, identifiquen una variable cuantitativa en escala de intervalo, ¿qué tipo de variable van a buscar? ¿Qué características van a buscar en esa variable?
aquella que tenga valores tanto negativos como positivos. Simple, ¿no? Bueno, ya vimos la escala de razón. En esta el 0 es absoluto, ¿no es así? Ejemplo, talla, presión arterial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una balanza, ¿no? Peso. Entonces, obviamente, ¿existe alguien con talla 0? No, no es así. Tal vez al momento de ni siquiera durante la concepción, ¿no? ¿Existe alguien con presión arterial 0? ¿O puede haber alguien con presión arterial 0? ¿Cómo que no? Sí hay. Sobre todo los que tienen línea plana en el monitor cardiológico, ¿no? Un fallecido no va a tener presión. Peso 0. Peso 0 no hay, no es así. Pero eso implica el 0, pues, de que hay ausencia total. ¿Ven? Por eso es una escala de razón. Listo. Entonces, las variables cualitativas pueden tener escala nominal y llegar hasta ordinal. Las cuantitativas pueden tener las 4 escalas. ¿Ok? Antes de esto, un ejemplo. Si yo les digo la presión arterial, ¿qué tipo de variable es? Presión arterial sistólica, ¿ya? ¿Qué tipo de variable es? ¿Ah? Por su naturaleza, ¿qué tipo de variable? Cuantitativa, ¿no es así? ¿En qué escala está? Por razón, porque si yo tengo un 0 en presión arterial implica que no hay presión, está muerto. ¿Es así? Ya. Pero clínicamente a mí no me importa ese número. Clínicamente a mí lo que me importa es que a partir de cierto número es hipertenso y a partir de un número más bajo es normotenso y luego hipotenso, ¿no es así? Entonces, yo con el valor de presión arterial sistólico puedo establecer si esa persona es hipertensa, normotensa o hipotensa, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿en qué escala estaría? ¿Sigo en escala de razón? No, ya pasé a escala de intervalo, ¿no es así? Estoy acá. Perdón, escala ordinal, ¿no es así? Y si yo me quiero evitar el problema del análisis, digo, ¿sabes qué? Solamente 2 categorías, hipertenso y no hipertenso. ¿Cuántas categorías tengo? Ya pasé a escala ordinal, ¿no es así? Ahora, para que ustedes tengan una escala ordinal, tienen que tener al menos ¿cuántas categorías? ¿Les han dicho eso? ¿Cuántas categorías debe tener una variable para que puedan aplicar una escala ordinal? Mínimo son 3. Pero doctor, mi variable tiene 2, es mejor y peor. Ya pues, es escala nominal, eso no es ordinal. Pero, no, necesitas 3 categorías. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ¿para qué sirve ese ejemplo? Ustedes cuando tienen una variable cuantitativa, si se les escala de razón, ustedes pueden llevarlas a escala nominal. Pero ustedes pueden hacer el camino inverso. Si yo les digo, he medido la presión arterial y el único dato que tengo es si es hipertenso, normotenso o hipotenso. A partir de esos datos, ¿puedo decir cuánto fue el valor exacto de la presión arterial? Entonces, solamente hay un camino en las escalas. Ustedes pueden ir de escala de razón hacia escala nominal, pero nunca pueden ir en el camino inverso. No lo van a poder hacer. Por eso esto es lo posible. En la investigación siempre tratamos de obtener variables cuantitativas en escala de razón. Tratamos de cuantificarlas y luego categorizamos. Y pasamos acá. Ese es un ejercicio que nosotros hacemos usualmente cuando hacemos investigación. Obviamente hay variables que por su naturaleza son normalmente cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, nivel educativo. ¿Sí? Esas no hay manera de convertirlas en cuantitativas. O de preguntarlas de manera cuantitativa. Pero las otras sí, pues, talla, peso, edad. Edad la categorizan en grupos de edad, ¿no es así? Entonces, están pasando de escalas de razón
a escalas menores. Cada uno de estos tipos de variables va a tener diferentes medidas de resumen. Las cualitativas usualmente se reportan como proporciones, mientras que las cuantitativas tienen dos grandes grupos: las de tendencia central, que usualmente son un número, y las de dispersión, que implican qué tan variables son. Entonces, para las cuantitativas, las de tendencia central, ¿cuáles son? La media, la mediana y la moda. Ayer les hablé un poco de eso. Para las de dispersión, tenemos la varianza, la desviación estándar, el rango hipertónico. ¿Ok? Ahora, una medida de tendencia central lo que hace es indicar el centro de la distribución de las observaciones. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Eso es lo que les explicaba ayer con respecto a la distribución normal. En nuestra área de salud, muchas de las variables que nosotros tenemos siguen una distribución normal. Y la distribución normal, usualmente, colapsa hacia el centro, o es más cortita en el centro. Entonces es más fácil determinar un valor central. Y estas medidas se calculan a partir de los datos que ustedes van a tener. ¿Cuáles son las medidas más usadas? Media, mediana y moda. ¿Qué es la media? La suma de todos los valores entre el número total de valores. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que se afecta por los valores extremos. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden tener una medida que no va a ser representativa de la población. La mediana, ¿qué es? Es el valor que divide a todo el conjunto de datos en dos mitades iguales. Para esto, ustedes lo que tienen que hacer es ordenar los datos de forma creciente, y luego cada uno de estos datos va a tener una posición. Ubican cuál es el centro, y el valor que cae en el centro es la mediana. Obviamente eso funciona muy bien para datos impares, pero cuando son pares tienen que tomar un promedio. Y el valor va a ser n más 1 entre la moda. La moda es un valor que se presenta con mayor frecuencia. Puede haber más de una moda. En cambio, siempre solo va a haber una mediana y una media. O la moda puede ser más de una. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? La medida de dispersión. La medida de dispersión mide qué tan variable es una variable, para la redundancia. ¿Bien? Y las medidas de dispersión siempre van a establecer un intervalo, que lo vamos a llamar de diferentes maneras. Puede ser que sea un rango, puede ser que sea varianza, desviación estándar o coeficiente de variación. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Pero ¿cuál es el problema? Que solamente toma la diferencia de los valores. ¿Ok? La fórmula es muy fácil, pero acá sería x máximo menos el valor mínimo. La varianza. La varianza es la medida de dispersión que mejor cuantifica la variabilidad de los datos con respecto a la media. ¿Cuál es el problema de esto? Es difícil de interpretar. ¿Por qué? ¿Cómo es la fórmula? Son las diferencias de cada valor con respecto a la media elevada al cuadrado, ¿no es así? Entonces, si yo estoy midiendo talla, la talla va a estar en metros cuadrados, ¿no es así? ¿Sí o no? Entonces, ¿tiene lógica hablar de talla en metros cuadrados? ¿Estamos hablando de áreas o estamos hablando de tallas? Por eso es que, ¿qué es lo que hacen? Le sacan la raíz cuadrada y van a obtener ¿qué? La desviación estándar. Es lo que usualmente usamos. Y la desviación estándar está en las unidades de la media. Y obviamente va a ser el valor positivo, ¿no es así? Porque ustedes no tienen talla negativa, no tienen peso negativo, ¿no es así? Siempre tiene que ser el valor positivo. Ahora, ¿han visto este gráfico? ¿No es así? ¿Han visto el gráfico o no? Sí, ¿no? Miren. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar indica cuál es el promedio de las diferencias de cada valor con respecto a la media. Ahora, ¿por qué es importante esto?
Pongamos que esto es un histograma. Ya saben lo que es un histograma, ¿no es así? Lo han hecho en clase de gráficos y tablas, ¿no es así? En un histograma que se utiliza solamente para variables cuantitativas continuas, en ese caso, esta es una variable que sigue una distribución normal. ¿Dónde estaría la media? ¿Acá, acá o acá? En el centro, ¿no es así? Y se representa por la letra griega. La dimensión estándar, ¿para qué le sirve? Para saber qué porcentaje de los datos está entre ese intervalo. Por ejemplo, si ustedes toman a la media y le suman y le restan una dimensión estándar, en este espacio van a contener el 68.26% de los datos de la nota. Si yo amplío a dos dimensiones estándar, tanto a la derecha como a la izquierda, voy a tener el 95.45% de valores. Y si yo le aumento tres dimensiones estándar, voy a llegar a más del 99% de los valores. Preguntan, ¿cuál es el valor para que acá sea exactamente el 95%? Si estas son dos dimensiones estándar, tengo 95.45, ¿cuánto debería ser para tener 95? Bien, exacto, es 1.96. 1.96 no es el valor, el bendito valor Z. ¿Qué haces? El valor Z es una dimensión estándar, ¿no? Es eso. Es simple. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es la medida de dispersión que les va a permitir comparar papas con camotes. Por ejemplo, ¿son hinchas de algún equipo? Vamos a hablar del equipo del momento, de la U. A ver, conocen a Juan Manuel Vargas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comparar el rendimiento de Vargas cuando fue a la Fiorentina y el rendimiento de Vargas cuando ha regresado a jugar por la U este año. Esa comparación, ¿es válido o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Podemos comparar el rendimiento de ambos lados? ¿O no? Yo les puedo decir que sí, porque es la misma persona, ¿no es así? ¿Y cómo comparar el rendimiento? Fácil, pues. Puedo utilizar cualquier indicador de fútbol. Por ejemplo, cuál es anotado que es el más común, asistencias proporcionadas, asistencias recibidas, bloqueos. ¿Es así? Escojan el que quieran. ¿Puedo comparar o no? Sí podría. Pero, supongamos que viene acá Philip Butters, lo junto a Butters con Daniel Pérez y con Eddie Fleischer. ¿Qué creen que me van a decir? No, pues no hay manera de que compares. No hay manera. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores. ¿El principal cuál es? Edad. Segundo factor. ¿Ustedes creen que la liga italiana se asemeja en algo a la liga peruana? No, pues son cosas diferentes. Entonces, si es que me convence, supongamos de que no puedo comparar directamente, para eso está el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación les va a permitir comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos que sean diferentes. Por ejemplo, yo quiero saber qué va a variar más. ¿La dureza de esta silla o la resistencia del ecran? Es decir, ¿pero para qué va a comparar eso? Que quiero saber cuál es más variable. Pues, ¿qué hago? Fácil. Lo que voy a hacer es dividir la desviación estándar de cada una de esas variables entre su promedio. Esto lo multiplico por 100. ¿Cuál es la ventaja? De que acá no hay unidades. Por eso es que puedo utilizarlo para comparar dos cosas diferentes. Por ejemplo, doctor, quiero saber qué es lo que más varía, si la talla de los alumnos o la nota de su examen final del punto de estadística. ¿Puedo hacerlo? Sí, bien fácil. Toma la talla de todos.
calcula la media y calcula la desviación estándar. Divide la desviación estándar entre la media y vas a obtener el coeficiente de variación de la talla. Y la nota de fin de curso es fácil. Pides la nota de todos, saca el promedio y saca la desviación estándar, divide la desviación estándar entre el promedio y multiplica por 100. Cuanto más cerca del 100% es el valor que va a pasar, va a ser más que. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Quién va a ser más variable? Cuanto mayor va a ser el coeficiente de variación, quiere decir que hay mayor variabilidad en esa variable. Ahora, toda variable cuantitativa tiene diferentes medidas de resumen, ¿no les dije? La media, las tendencias centrales son la media, la mediana y la moda. La moda no sirve para nada, así que nos quedamos solo con la media y la mediana. Y cada una de estas medidas tiene una medida de dispersión asociada. Para la media la desviación estándar y para la mediana es el rango intercuartil. Entonces, ¿cuándo reporto cuál? Muy fácil. Si su distribución de variable cuantitativa es normal o simétrica, van a reportar media con desviación estándar. Si no lo es, reportan mediana con rango y de intercuartil. Regla simple. Doctor, ¿y cómo sé si es que tiene una distribución normal o no? Ustedes han enseñado. Me han hecho esa clase, ¿no? ¿Han hecho la clase? Pues sí, ¿no? Vamos a adelantar unos 20 años. Existen dos maneras de comprobar la normalidad. ¿Ok? La primera manera es alogímetra. Es decir, utilizan gráficas. Con eso determina si es que la variable sí o no es una distribución normal. ¿Y eso se basa en qué? En que ustedes tengan bien grabada en la mente cómo es una distribución normal. Eso sí que es la campana. No se preocupen, casi todos los programas estadísticos les dan la curva normal cuando construyen el histograma. ¿Cómo es este caso? La línea naranja representa el histograma, perdón, la curva normal. ¿Ok? Entonces, si es que esta variable, que es días de ejecución variable total, siguiera una curva normal, ustedes esperarían que estuviera, o que sea similar a esto, ¿no es así? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? No tiene nada que ver, pues, ¿no? Tiene dos picos, ¿no es así? Dos modas. ¿Dónde estará la media en esa distribución? ¿Al medio? ¿Acá? ¿Dónde? Posiblemente al medio, ¿no? ¿Y dónde está la mediana? ¿Al medio o un poco tirada hacia acá? ¿Dónde hay mayor cantidad de datos? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Hacia la izquierda. ¿Así? Entonces, ustedes con este gráfico, que es obviamente muy evidente, van a decir, ¿esta variable sí o no sigue distribución normal? ¿Lo siguen? ¿No están convencidos? No, puede ser, doctor, el teorema del límite central, ahí me dice que todos tienen la normalidad. Escuchen los gritos, pucha, mentira. ¿Eh? Ya, voy a hacer un cucuplot, doctor. Haz tu bendito cucuplot. Cucuplot es otro tipo de gráfico en el cual ustedes también pueden determinar normalidad. ¿Qué es lo que hacen? Siempre se traza un plano cartesiano y si esto siguiera una distribución normal, todos los puntos deberían caer sobre la línea, ¿ok? O estar cerca de la línea. ¿Qué es lo que ven? Nada, es una de esas. Me parece un caducero, ¿no? Lo voy a la barra. Pues, ¿eso sí o no es una distribución normal? No. Ese es el primer método, ¿no? Al ojo, con figuras. El segundo método es aplicar pruebas estadísticas. Yo sé que ya han hecho su clase de distribución normal. ¿Qué pruebas estadísticas les han mencionado para evaluar normalidad?
Han hecho clases, ¿no? ¿Cuál? Kolmogorov-Smirnov, la prueba no paramétrica. ¿Sí? ¿Y cuáles son las otras más comunes? Shapiro-Wilk. Cuando tienes cuántos números de observaciones. Está bien. ¿Cuál es la que utilizas cuando tienes más de 5.000 observaciones? Ya tienes la mitad de la respuesta. Shapiro. Te falta el otro apellido. Francia. Existen diferentes pruebas estadísticas para evaluar normalidad, ¿ok? Todas parten de la asunción o de la hipótesis nula de que esa variable sigue una distribución normal. La hipótesis alterna es de que no sigue una distribución normal. Entonces, cuando ustedes corren esa prueba, es muy fácil de hacer en Stata. Les va a salir si es que esta variable sigue o no una distribución normal. Si ustedes están en duda con algún tipo de variable y no confían en el ojo que ustedes tienen para detectar la muestra, para detectar si es que eso no es normal o no, ¿qué es lo que van a hacer? Aplican una prueba estadística. Pero para eso necesitan un programa estadístico. Bien. El siguiente tema en estadística es probabilidades. ¿Por qué tienen que ser probabilidades? Porque tienen que entender que es una distribución de probabilidades. Porque de ahora en adelante, todo lo que hagan en estadística tiene que tener como base variables, escalas y probabilidades. ¿Ok? ¿Pero qué es una probabilidad? Por definición, ¿no? ¿Qué es? Es un cociente. Matemáticamente es una división. ¿Entre qué? Entre el número de veces en que un evento ocurre y el número de veces que posiblemente pueda ocurrir. Si ustedes lanzan una moneda, yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? ¿Cuántas veces puede salir cara? Una vez, ¿no? ¿De cuántas posibles? Dos. Una moneda tiene cara y 6, vamos a decir. ¿Sí? Se lo está arreglado, es cierto. ¿Ve? Pero esa es la característica de una probabilidad. La probabilidad es un cociente, nada más. Siguiente. ¿Cuáles son las propiedades de la probabilidad? Primero, el rango. Solamente va entre 0 a 1. La probabilidad no puede tener un valor mayor a 1, por si acaso. ¿Por qué? Porque el numerador está incluido en el denominador. ¿Está bien? Si yo les digo que es una vez que sale la cara de dos posibles resultados, el numerador que salga cara está dentro de la posibilidad. ¿Dentro de qué? El denominador, que puede ser cara o 6. Por eso es que el valor siempre va a ser menor a 1. Que un valor sea 0 implica de que el evento nunca va a ocurrir. Es imposible de que ocurra. Que sea 1 implica de que siempre va a ocurrir, es decir, que es seguro. Pero como en nuestra vida nada es seguro, nunca vamos a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Siempre vamos a estar entre 0 y 1. ¿Qué significa que sea 0.5? Que puede ser igual de probable que ocurra o que no. ¿Y cuánto suman todas las probabilidades? 1. Todas van a sumar 1. O, si hablan de porcentajes, 100%. 7. Muy bien. Ustedes han hecho distribución normal, ¿no? Distribución de probabilidades. ¿Qué distribuciones han visto? ¿Todo normal? ¿Han hecho binomial? No. ¿Han hecho Poisson? ¿Han hecho normal? Yo no voy a hablarles ni de binomial ni de Poisson. Vamos a hacer solamente el repaso de la distribución normal. Porque distribución de probabilidades es toda una clase. ¿Ok? Entonces, estamos acelerados, vamos a hablar sobre la distribución normal. Ya les mencioné ayer que la distribución normal es la distribución más común entre las variables que tenemos
en la ciencia de salud. Que no solo en ciencia de salud, en otras ciencias también. Casi todas nuestras variables fisiológicas siguen una distribución normal. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tiene forma de campana, que es simétrica alrededor de la media, ¿no es así? Alrededor del centro. Genera dos imágenes espectaculares. La media, la mediana y la moda coinciden. El área total de la curva, o debajo de la curva, va a ser 1. Pero no dice el número 4. Los extremos de la distribución se extienden hacia el infinito. Es decir, son asíntotas. ¿Se acuerdan ustedes de trigonometría, de geometría, cuando hablan de asíntotas? ¿No? En cálculo lo han debido usar. Es decir, una línea que se extiende hacia el infinito a lo largo del eje y que nunca lo va a tocar. La posición de la curva siempre está determinada por la media. El grado de apuntamiento quiere decir de qué tan levantado está la curva, que lo que vamos a ver en el gráfico, está determinado por la varianza. A mayor varianza, la curva va a ser más achatada. 7. A ver, ¿por qué? Esa es la clásica distribución normal, ¿no? Para esas curvas. Si yo aumento o extiendo la varianza, es decir, lo hago más grande, hago que sea más variable, ¿qué va a pasar con el techo, con la punta? ¿Va a quedar igual o no? No, se va a achatar. Si yo al contrario encojo la curva, es decir, hago que la varianza sea menor, lo que va a pasar que es que la punta se va hacia arriba. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con que depende tanto de la media como de la varianza. Esta es la distribución normal estándar. Y una distribución normal estándar es lo que ustedes van a tener, que la media siempre va a ser 0, y a partir de ahí se extiende hacia el eje positivo o negativo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Las áreas. ¿Por qué son importantes las áreas? ¿Por qué es importante este gráfico? En primer lugar. ¿Por qué aparece el 1.96, 0.5? ¿Por qué todo? ¿Sí? Porque es importante que ustedes en estadística sepan qué significa esta bendita gráfica. Porque si ustedes no entienden qué significa esto, no van a poder hacer absolutamente nada en estadística. Bueno, ¿cuánto les dije que sumaba el área bajo la curva? 1. Esa área bajo la curva es la suma de probabilidades. Esto es igual a 1. ¿Ve? ¿Está bien? Cuando ustedes empiezan a ver las tablas, porque empiezan a ver la tabla Z, ¿no es así? Todas esas tablas lo que representan son probabilidades. Usualmente se leen de derecha a izquierda. Por ejemplo, yo quiero saber para un valor Z igual a menos 1.96, quiero saber cuánto es esta área bajo la curva, es decir, qué probabilidad representa. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo determinan eso? ¿Qué hacen? Pongan su tabla. En su tabla van a buscar allá, para un Z de menos 1.96, va a corresponder tal probabilidad, ¿no es así? Valor de Z 1.96, si es menos 1.96, esto equivale al 1%, o 0.1, ¿ok? ¿O no? ¿Es 1 o es 0.5? 2.5. Por eso es una cola. Entonces, ¿a cuánto corresponde?
2.5, 2.5%. Y si es solo una cola, no quiero dos colas, quiero una cola. Entonces, vamos a poner las dos colas, ¿ok? ¿Está bien? En este intervalo, entre el 1.96 y el más 1.96, ¿cuántos valores están acá? ¿Qué porcentaje de la curva está? 95%. Sí. Entonces, ¿cuánto mide cada una de estas áreas? ¿No? 2.5% o 0.025, ¿no? Hablando en términos de probabilidad. ¿Es así? Pero si yo solamente quiero una cola, el menos 1.96, ¿cuánto va a representar? 0.025, porque ¿qué va a ser el resto? ¿Va a ser 95%? No, le tienen que sumar el pedazo de otra vez, que va a ser 97.5%. ¿Ok? Y si ese valor fuera 2, menos 2, acá más 2, ¿qué porcentaje es acá? Ya les dije, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto era? 95.45%, ¿sí? Sí. Entonces, hay ciertos números que ustedes siempre van a tener que aprenderse. ¿Ok? Que corresponde a cuando el porcentaje es del 95%, cuando el porcentaje va a ser 99%, cuando va a ser 90%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usualmente estos son los valores con los que vamos a jugar cuando hablamos de nivel de significancia o intervalo de confianza. ¿Y todo sale de dónde? De la curva, nada más. Y de las áreas bajo la curva que ustedes van a calcular. Pues, menos 1.96 y más 1.96 contiene el 95%. ¿Cuánto contiene el 90%? ¿Sí? 1.64. Si yo tengo acá menos 1.64 y acá tengo más 1.64, acá va a estar el 90%. Y si es 99, 2.5%. Estos son los tres números que ustedes tienen que aprenderse. ¿Okay? ¿Qué representa? 90%, 95% y 99%. Entonces, ¿okay? Porque es importante que ustedes entiendan de que lo único que están haciendo cuando calculan un valor Z es simplemente calcular el valor de la desviación estándar que les va a dar cierto valor de probabilidad. Así de fácil es cuando empiezan a hacerlo para prueba de hipótesis. Porque eso es prueba de hipótesis, eso es lo que vamos a aplicar en prueba de hipótesis. Por eso es que si ustedes no entienden esto, van a estar perdidos cuando les empiecen a hablar de prueba de hipótesis. No van a saber de dónde lo salen. ¿Está claro? Ahora que pasemos a prueba de hipótesis, vamos a verlo más con detalle, ¿ok? Pues eso es lo que estábamos mencionando, ¿no es así? ¿Cuáles son los valores críticos que ustedes tienen que aprender? La diferencia estadística. Muy bien. Pues la diferencia estadística es, a partir de datos de una muestra, tratar de obtener los datos que corresponden a la población. Eso es simple. Vamos a ir de lo específico a lo general. Entonces, ustedes en la población van a tener
parámetros. ¿Ok? ¿Cuáles son esos parámetros? Pueden ser, van a variar en función del tipo de variable que tienen. Si hablan de variables cuantitativas, van a tener que medias y desviaciones estándar. Los parámetros poblacionales siempre se identifican con letras griegas. Si tienen proporciones, van a usar la letra pi. Entonces, pi, sigma, desviación estándar, proporción y media. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes, como es imposible estudiar a toda la población, lo que tomamos es una muestra, que esperamos que sea representativa de esta población. Y esta muestra va a tener sus propios parámetros, que ahora nosotros vamos a llamar estadísticos. Estos estadísticos se van a representar con letras latinas. La media ahora va a ser una X con una raya arriba, la desviación estándar va a ser una S, y la proporción va a ser una P. Obviamente, es la alfabetización latina del alfabeto griego, pero usando letras minúsculas. ¿Sí? La diferencia tiene dos grandes partes: la estimación y las pruebas de hipótesis. Siguiente. La prueba de hipótesis consiste en que ustedes puedan probar una teoría sobre algo. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Bien. ¿Es? Sí, es una conjetura. Solamente es la operacionalización de un objetivo de estudio. Por ejemplo, mi hipótesis, ¿cuál es? Mi hipótesis puede ser de que luego de esta clase, el 100% probará su examen final del curso. ¿Es así? Esa es mi hipótesis. O la voy a probar, ¿no? ¿Cómo la pruebo? Fácil. Tengo que ubicar una variable de respuesta. ¿Cuál sería esa variable de respuesta? Su nota en el examen final. ¿Es así? ¿Y cuál sería mi variable? ¿Contra qué lo compararía? Contra la nota que debieron tener en un examen antes de esa clase. Eso sería para mí lo ideal para comparar. ¿Okay? Pero yo, para probar mi hipótesis, debo seguir una serie de pasos. Y los pasos son 6. Depende del libro, hay quienes llegan hasta 8 pasos, y hay otros que lo hacen en 6. Nosotros, para la Facultad de Medicina, siempre los terminamos en 6. ¿Okay? Lo primero es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Qué es una hipótesis nula y qué es una hipótesis alterna? ¿Qué entienden por eso? Ya han hecho pruebas de hipótesis. Hicieron una prueba Z, ¿no es así? Supongamos que yo les digo, ¿no? Puede ser. Ya. Mi hipótesis es de que el gobierno de Alan García se robó mayor cantidad de dinero por corrupción por no deber que en el gobierno de Toledo. ¿Ven? Esa es mi hipótesis. Entonces mi pregunta sería, el promedio de dinero que se robó por corrupción por el gobierno de Toledo es mayor que en el gobierno de Alan García. Esa sería mi pregunta. Usualmente la pregunta refleja la hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis nula, ¿cuál sería? Que fue igual. ¿Es así? Entonces, la hipótesis nula siempre va a contener la igualdad o la negación. ¿Está bien? Si levanto la pizarra, se va a caer eso. Ok.
Entonces, si mi variable principal es cantidad de dinero robado, es una variable cuantitativa continua, ¿no es así? Entonces va a tener una media y una desviación estándar. Supongamos que sigue una distribución normal. Entonces, mi hipótesis 1 va a ser de que en ambos gobiernos se robó igual, es decir, el promedio de robo es el mismo, ¿no es así? Esta tiene la igualdad. Mi hipótesis alterna va a ser de que no. Puede ser de dos maneras. Si yo acá dejo la igualdad, acá sería que es diferente, ¿no es así? Pero ¿eso qué implica? ¿La diferencia les da una dirección? No, porque la diferencia puede ser hacia arriba o hacia abajo. Puede ser que haya robado más o haya robado menos, ¿no es así? Entonces tienen dos posibles direcciones. Es decir, que ahora van a tener dos colas. Cuando ustedes, según la hipótesis nula, dejan solamente la igualdad, siempre van a tener dos áreas de rechazo, es decir, dos colas. En un momento vamos a ver qué significaría rechazo, ¿ok? Pero, si yo digo, no, en el gobierno de Toledo se robó más que en el gobierno de García. Perdón, al revés, en el gobierno de García se robó más que en el de Toledo. Hipótesis nula va a ser lo contrario. Si acá es mayor, acá sería menor o igual. Pero acá ya hay una dirección, ¿sí? ¿Esa dirección hacia dónde va? Hacia la izquierda. Solamente hacia la izquierda. Entonces, es una cola. ¿Es decir? Y acá igual. Si es que yo digo, no, el gobierno de Toledo se robó menos, el gobierno de García se robó menos que el de Toledo, la hipótesis no va a ser lo contrario. Es decir, va a ser mayor o igual. Ahora, ¿qué significa el área de rechazo? Yo lo que voy a probar es una hipótesis. ¿Está bien? Mi hipótesis es lo opuesto a una hipótesis nula. Cuando ustedes hacen una prueba de hipótesis, siempre van a aceptar o rechazar la hipótesis nula, nada más. Ustedes no aceptan ni rechazan la hipótesis alterna. ¿Está bien? Si ustedes escriben eso, está mal. Literalmente. Entonces, mi conclusión final va a ser, yo acepto o rechazo la hipótesis nula. Si yo tengo, en el primer caso, de que solamente establezco la diferencia, puedo tener dos posibles resultados, de que sea mayor o menor, tengo dos colas, es decir, dos áreas de rechazo. Pero, si yo establezco una dirección, solo voy a tener un área de rechazo. Y esta área de rechazo, cuando ustedes tienen una sola cola, va siempre a corresponder con el signo de la hipótesis alterna. Por eso, si acá es mayor, su área de rechazo va a estar ¿a dónde? Hacia la derecha, ¿no es así? Su área de rechazo va hacia donde está la punta. Si acá es menor, va a estar hacia la izquierda. ¿Está claro eso? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Siguiente. Cuando ustedes hacen una prueba de hipótesis, siempre va a existir la posibilidad de que cometan dos tipos de errores. ¿Ok? Y esto se basa en una tabla de 2×2, en la cual en la fila va a estar la decisión que ustedes van a tomar y en la parte superior está lo que pasa en la realidad. ¿Ok? Pues en la realidad, por ejemplo, ustedes pueden tener dos tratamientos si quieren saber si son diferentes o no. Pues en la realidad ustedes pueden tener que no hay ninguna diferencia entre tratamientos o que pueden ser diferentes. Y su decisión, con su prueba estadística, su prueba de hipótesis, es de que realmente de que no hay diferencia o de que sí hay diferencia. ¿Ok? Ahora, no hay problema cuando estas dos cosas coinciden. Vean los cuadrados verdes. Si en la realidad no hay diferencia y ustedes concluyen que no hay diferencia, todos felices y contentos. De igual manera, si en la realidad hay diferencia y ustedes dicen que sí hay diferencias, todo bacán. El problema es cuando hay discordancia. Cuando en realidad no hay diferencia y ustedes concluyen de que sí hay diferencia. Ese es el error tipo 1 o la probabilidad alta. ¿Ok?
el error tipo alfa. Entonces, este es un parámetro que ustedes siempre especifican al momento de hacer la prueba de hipótesis. ¿Y qué es? ¿Cuánto ustedes van a aceptar de probabilidad de cometer este error? La regla es que usualmente esté en 5%, es decir, 0.05. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 veces que repiten, de 100 resultados, esperan que 5 cometan este error. ¿Bien? El otro tipo de error es el error 2 o el error beta, en el cual ustedes van a pesar de que hay diferencias en la realidad, ustedes concluyen de que no hay diferencias. Nosotros no usamos directamente el error beta. Lo que nosotros usamos es el complemento del error beta, que es el poder estadístico. ¿Y qué significa el poder estadístico? La capacidad que tenemos nosotros para detectar una diferencia cuando realmente existe. ¿Ven? Entonces, estos dos parámetros siempre los tienen que especificar ¿con qué? Cuando hacen su prueba de hipótesis. ¿Está claro esto? ¿Sí? Siguiente. Eso ya lo hemos visto. ¿Ve? ¿Qué representa? ¿Cuánto del área bajo la curva representa cada intervalo de conexiones estelares que tenemos? La distribución Z ustedes la van a usar para dos cosas, sobre todo: para construir intervalos de confianza, es decir, para estimación de parámetros, o para hacer pruebas de hipótesis. ¿Y cuándo la usan? Usualmente cuando la muestra es grande, es decir, n mayor a 30. Siguiente. Ahora, cuando ustedes tienen menos de 30, ¿qué es lo que va a pasar? Esta es la fórmula para hacer la estimación de parámetros. Como ustedes pueden ver, esta es la media y este es el valor que va a determinar que el ancho de su intervalo de confianza. Esto que es igual al valor z por la dimensión estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Cuanto menor es el tamaño de muestra, ¿qué va a pasar acá? Ese resultado que va a pasar, ¿va a aumentar o va a bajar? Va a ser más grande. Si es más grande, quiere decir que su intervalo va a ser más ancho. Si es más ancho, su cálculo es menos preciso. Pero no sirve. ¿Por qué 30 es el número dorado, por así decirlo? Todo tiene que ver con José, que fue un estadístico que trabajaba en una fábrica de cervezas en el Reino Unido, y que publicó un paper con el seudónimo de Student, en el cual describió la prueba de Student. ¿Para qué? Para determinar si existían diferencias cuando las muestras eran menores de 30, es decir, pequeñas. Bien. Pues eso es lo que pasa. La línea azul representa la distribución normal. Cuando ustedes tienen menos de 30, es decir, cuando son mucho menores, la curva cambia. La curva se torna en una parábola. Las olas se ensanchan. Pero a medida que ustedes llegan a 30, la curva empieza a adoptar más la distribución normal. Por eso es que 30 es el límite. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que van a usar si tienen una distribución que tiene menos de 30? La famosa distribución T. La distribución T va a tener una media, va a tener una desviación estándar. Pero esta desviación estándar ya no va a depender tanto de la media, sino que va a depender de un valor que son los grados de libertad. Eso lo hablamos el día de ayer. Los grados de libertad, ¿qué son? El número de valores ustedes pueden elegir libremente en un set. ¿Qué tiene que ver el sudoku acá? Fácil. ¿No han jugado el sudoku, no es así? ¿Sí? El sudoku ustedes tienen que colocar en una fila o en una columna todos los dígitos del 1 al 9. De tal manera que en cada cuadrado estén todos los 9 y que no se crucen, no se repiten. Entonces, por ejemplo, en esta línea, ¿cuántos valores pueden ustedes poner? En teoría deberían tener 9 valores, pero ¿cuántos pueden poner? 7, ¿no es así? Es decir, tienen libertad para poner 7 valores. ¿Y si solo hubiera cada uno? 8, ¿no es así? Entonces, esos son los grados de libertad. Por ejemplo, si yo les digo que el promedio de peso de las 3 señoritas que están acá adelante debe ser de 50 kilos, ¿ok? Pues, supuestamente,
ella pesa 30, ella pesa 50. ¿Hace falta que yo la pese a ella para saber cuánto debe de pesar para que me dé 50 de promedio? No, porque debería pesar 70, ¿no es así? Entonces, ¿en cuántas de las tres? ¿En cuántas tengo libertad para determinar el peso? En dos, ¿no es así? Las dos primeras, porque la tercera ya no tengo libertad, porque tiene que ser ese valor sí o sí. Si no, el promedio no va a ser. Pues esos son los grados de libertad. ¿Entienden? Estas son las diferentes definiciones que van a encontrar en diferentes libros. El más común es que se usa en diferentes universidades, tanto en pregrado como en posgrado secundario. Ese libro tiene la explicación más exacta, pero más rayada de todas. Entonces, lo voy a leer de nuevo. Yo le diría que se queden con la de Pagano. ¿Okay? El grado de libertad de una prueba estadística son el número de datos que son libres de variar cuando se calcula tal. ¿Okay? Y aquí es igual ese valor al número de muestra menos. Esta es la famosísima tabla de valores de probabilidad de la predicción. Ustedes van a tener que la tabla de valores contiene una prueba de dos colas o la aplican en este lado cuando tienen una prueba de una cola. ¿Ok? Siguiente. De nuevo, para que vean más grande, siguiente. Por ejemplo, yo tengo una prueba de dos colas y quiero determinar para un alfa de 0.05 y con un grado de libertad, ¿cuál sería la probabilidad? 12.706. Con 10 grados de libertad va a variar. ¿Ven? Por eso les digo que la distribución T, lo que más importa, no es la media de las definiciones de la escena, son los grados de libertad. Porque con los grados de libertad van a determinar las probabilidades, es decir, el área bajo la prueba. Van a poder plantear sus áreas de decisión para rechazo o aceptación de información. Son 6 pasos, como les dije, para establecer una prueba de hipótesis. Lo primero es establecer la hipótesis 1, que ya sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Siguiente paso es establecer el nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? El alfa o el error tipo 1. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar de error? La norma es 0.05. Si ustedes les hacen una pregunta sobre prueba de hipótesis, no les dan el alfa, ustedes asumen que el alfa es 0.05. Obligado, así, por convención. Una vez que especifican el nivel de confianza y tienen el planteamiento de las hipótesis de media eterna, lo que tienen que hacer es seleccionar la prueba estadística. ¿Vamos? Entonces, esta es una tabla muy bonita, ¿okay? En la cual están cómo pueden hacer ustedes cruces de pruebas estadísticas. ¿Okay? Está clara, ¿es así? Es bastante minuciosa, integral, pero estoy seguro que te van a pasar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto lo va a entender bien en la estadística. Un epidemiólogo también lo va a poder entender. Pero, en términos prácticos es un poco difícil. Pero lo que vamos a hacer es otra cosa. ¿Okay? Te voy a dar un truco para que puedan identificar la prueba más común. Y luego, eso es realmente para que sobrevivan. ¿Okay? Y luego van a empezar ustedes mismos a ubicar las exquisiteces, tipo respuesta variada, respuesta independiente, ya lo podemos hacer. ¿Okay? Todo va a empezar con el primer slide. Perdón, con el primer tema que fue tipos de variables. Acuérdense, ¿cuántos tipos de variables hay según su naturaleza? Dos, ¿no? Cualitativa con cuantitativa. Entonces, yo les dije de arranque que la estadística es una herramienta de la epidemiología. En la epidemiología, nosotros buscamos qué cosa? Establecer siempre si una variable independiente está o no asociada con una variable dependiente. Esa es la primera pregunta que hacemos. ¿Está o no está asociada? Es decir, ¿hay o no asociación estadísticamente significativa? Entonces, ¿cómo responden a esa pregunta? Ahora,
Para eso usan las pruebas de hipótesis. ¿Okay? La prueba de hipótesis sirve para determinar si existe asociación estadísticamente significativa entre dos variables. Pero siempre tiene que haber dos variables. ¿Okay? Entonces, si yo sé que por la naturaleza existen dos tipos de variables, ¿cuántas combinaciones pueden tener? Sería cuantitativa con otra variable cuantitativa, ¿no es así? Cualitativa con cualitativa, cuantitativa con cualitativa, ¿no es así? Ok. Entonces, ¿qué prueba van a utilizar para determinar la asociación entre dos variables cuantitativas? Solo asociación. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la prueba? ¿No la han hecho? ¿Ya han hecho la clase de correlaciones? Ya. Escriban. La correlación de Pearson. ¿Ok? Ustedes quieren determinar asociación entre dos variables cuantitativas. Estoy hablando de asociación lineal. ¿Ok? Correlación de Pearson. Si yo quiero determinar la asociación entre dos variables cualitativas, voy a usar el chi cuadrado. ¿Y qué uso si tengo una variable cuantitativa y una cualitativa? ¿Ah? Si yo tengo una variable cuantitativa y quiero determinar su asociación con una variable cualitativa. ¿Ah? ¿Cuál? Lo transformo, ¿no? No puedes hacer esa transformación. La cuanta y la pasas a cuanta. Entonces voy a hacer un chi cuadrado. El problema de hacer una transformación de variables es una pared de informaciones. Entonces, ¿qué hace? Muy bien, regresemos primero. Si yo tengo peso y talla, ¿qué tipo de prueba voy a utilizar para determinar si existe asociación entre ellas? ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo peso y talla. ¿Qué tipo de variables son? Cuantitativas los dos. Entonces, ¿qué tipo de prueba voy a utilizar? ¿Cuál? Cuadrado. Son cuantitativas. La correlación de Pearson, ¿no es así? Si yo tengo dos variables, tipo sexo y grado de instrucción, ¿qué tipo de variables son en primer lugar? Sexo y grado de instrucción, ¿qué tipo de variables son? Cualitativas, ¿no es así? Solo se realiza una cualidad, una característica. ¿Qué tipo de prueba voy a utilizar para determinar la asociación entre ellas? Chi cuadrado. Pero si yo quiero determinar si el peso está asociado con el sexo, es decir, una variable cuantitativa con una variable cualitativa de dos categorías, ¿qué prueba voy a usar? Para eso usan la prueba T. ¿Okay? La prueba de hipótesis lo que hace es determinar si dos variables tienen o no una diferencia estadísticamente significativa. Eso es lo que dice estadística. Epidemiológicamente se produce ¿qué? Asociación. ¿Están o no están asociadas? ¿Son independientes o son dependientes? Esa es la respuesta de la entrevista epidemiológica. Si están asociadas, viene una segunda pregunta que después la voy a hacer. Si no están asociadas, se diferen. Entonces, si yo quiero establecer la asociación entre peso y sexo, que es una variable cualitativa de dos categorías, voy a usar la prueba P. ¿Okay? Pero si ahora yo quiero establecer la asociación entre peso y grado de instrucción, ¿cuántas categorías hay de grado de instrucción? Al menos 3, ¿no es así? Entonces ya no son dos, son más de dos. En ese caso voy a utilizar la ANOVA o análisis de varianza. Entonces van a tener 4 tipos de combinaciones. ¿Ok? Cuantitativa con cuantitativa va a ser correlación.
Cuantitativa con cualitativa de dos categorías, prueba T. Cuantitativa con cualitativa de más de dos categorías, análisis de varianza. Cuadro. Cualitativa con cualitativa, chi cuadrado. Ahora, ¿cuál es la característica de la correlación? ¿Qué comparten en común la correlación, la prueba T y el análisis de varianza? ¿Qué tienen en común esas tres pruebas? ¿Qué más? ¿Qué tienen en común esas tres? Al menos, ¿qué tipo de variable está ahí? En las tres, ¿cuál es la variable que se va a repetir? La cuantitativa, ¿no es así? Una variable cuantitativa, ¿qué reporta? ¿Qué medida de resumen utilizan? Para una variable cuantitativa, ¿qué medida de resumen utilizan actualmente? Si sigue una distribución normal. Media, ¿no es así? Media con desviación estándar. ¿No es así? Entonces, esas tres pruebas requieren que la variable cuantitativa que ustedes están probando tenga una distribución normal. Ese es uno de los supuestos principales. ¿Okay? Y como se basan en medias, las llamamos paramétricas. Entonces son pruebas paramétricas. Después de la pregunta que cae por sí sola. ¿Qué pasa si la variable no sigue una distribución normal? Uso pruebas paramétricas, ¿no es así? Y cada una de estas pruebas, que decimos, tiene una equivalencia no paramétrica. La correlación de Pearson tiene la correlación de Spearman. La prueba T tiene la prueba de Wilcoxon, o de Neumann-Willis, o la prueba de la mediana. Depende mucho si es que esos datos pareados o independientes. La NOVA tiene un equivalente no paramétrico que es el Kruskal-Wallis. ¿Y cuál es el equivalente no paramétrico de Chi cuadrado? Ninguno, porque el Chi cuadrado es no paramétrico, porque el Chi cuadrado no usa media ni dirección estándar. Entonces, ¿sí? ¿Qué usa el Chi cuadrado? En su clase les van a explicar eso. Entonces, cuando ustedes tengan una prueba de hipótesis, el primer paso que tienen que hacer es identificar las variables que tienen al frente. Una vez que ustedes sepan qué variables tienen al frente, recién pasan a mandarse con cómo establecer las hipótesis, el nivel de significancia, y una vez que sepan las variables, pues se van a poder escoger qué prueba estadística van a usar. Porque si no, no la van a tirar. Le van a hacer un Chi cuadrado para determinar si peso y talla están asociados. No les va a hacer nada. ¿Okay? 7. Miren, la selección de la prueba estadística va a derivar en que ustedes hagan un cálculo de un estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba va a variar en función a cada prueba que van a utilizar. ¿Está bien? Obviamente, hace como 70 años, esto se hacía a mano. Así es como se evalúa hasta ahora cuando hagan estadísticas, cuando hacen estadísticas en la universidad. A mano. ¿Okay? Determina su calculadora. Pero en el mundo real, eso se usa. ¿Qué usamos? Software estadístico. Simplemente es cuestión de que ustedes introduzcan los parámetros correctos dentro del software y van a obtener la respuesta que es. ¿Okay? Obviamente la idea del curso asumo es que ustedes entiendan de dónde vienen las fórmulas, pero en la práctica lo que ustedes van a hacer es decirle a la computadora, corre tal comando y ejecuta. Siguiente. Bueno, eso ya hemos hablado. Siguiente. Siguiente. Las pruebas de hipótesis no paramétricas. ¿Cuándo utilizan la prueba de hipótesis no paramétrica?
cuando no tiene distribución normal la variable cuantitativa que ustedes saben. ¿Okay? Doctor, ¿y eso tiene que ver con que sea menos de 30? ¿Tiene que ver con que sea menos de 30? ¿O no tiene nada que ver? ¿Ah? ¿Tiene que ver con algo o no? No tiene que ver nada con que sea menor a 30. ¿Por qué? Porque una cosa es la distribución T y otra cosa es una prueba no paramétrica. ¿Okay? Yo les he dicho que en una distribución normal, si el número de observaciones es menor a 30, hablamos de una muestra pequeña y que no sigue una distribución normal, ¿no es así? Ahora, hay quienes equivocadamente dicen, ya, como si no sigue una distribución normal, entonces tengo que aplicar una prueba no paramétrica. Son cosas completamente diferentes. La prueba no paramétrica la van a aplicar cuando, independientemente del tamaño de la muestra, no tienen una variable que siga distribución normal. Puedo haberme entrevistado a todas las promociones de San Fernando que han salido en los últimos 10 años, a todos les he medido el nivel de ingreso y resulta que la variable no sigue una distribución normal. Tengo, supongamos, 5.000 personas. El nivel es mayor a 30, ¿no es así? Pero la variable no tiene distribución normal. Por lo tanto, voy a utilizar una prueba no paramétrica. ¿Okay? Pregunta. ¿Cuánto es el valor mínimo para aplicar una prueba no paramétrica? Si tengo dos observaciones en cada lado, ¿puedo hacer una prueba no paramétrica? ¿Qué dicen? Ya no se recomienda utilizar cuando el n es menor a 5. Hay papers sobre eso. Hay estadísticos que se pueden hacer simulaciones y escriben sobre eso. ¿Okay? E inclusive hay quienes recomiendan ya no usar la distribución T tampoco si sus observaciones son menos de 5. Ok. Pero bueno, eso va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que se les ocurra hacer un estudio de investigación con un n menor a 5. Primero que no se los vamos a pasar. Sí, sí. Entonces, recuerden que cuando la variable no tiene una distribución normal, no pueden utilizar las pruebas paramétricas y optamos por usar pruebas no paramétricas. ¿Por qué? Porque estas son pruebas que ya no se basan en los parámetros tipo medida de distribución estándar, sino que se basan en la mediana, en medidas de posición, y trabajan en función a ranking, establecer ranking entre las observaciones. Ahora, estas pruebas son tan eficaces como las paramétricas. Hay quienes han decidido correr ambas pruebas en simultáneo y son eficaces. ¿Okay? E inclusive, muchas veces es la única herramienta que tenemos para poder hacer, sacar a la luz conclusiones que nos pueden ayudar. Listo. Estamos en el paso 1, hicimos el paso 1 que era establecer las hipótesis de la alterna, establecer el nivel de significancia, paso 2, paso 3, elegir la prueba. Y una vez que ustedes eligen la prueba, tienen que, paso 4, determinar el valor crítico para que tomen su decisión. ¿Qué decisión yo rechazo o acepto la hipótesis? ¿De qué va a depender el área de rechazo? Del alfa que ustedes han planteado, ¿así? Y de la prueba que van a utilizar. Si es una prueba Z, van a usar la tabla Z. Si están usando prueba T, ¿qué van a usar? Si usan la prueba T, ¿qué distribución van a usar? ¿Z o T? ¿Depende de qué? Depende del tamaño de muestra. Muy bien, ¿qué se han hecho? Y también de la varianza, si se conoce o no. Bueno, este valor crítico es el valor que les va a permitir decir si aceptan o rechazan la hipótesis teórica. Y se basa solamente en dos parámetros. Primero, un valor crítico tabulado, que es el que ustedes van a encontrar en la tabla y que va a ser el que va a fijar el límite, por ejemplo 1.96, y el valor calculado. Ese valor calculado es el que se calcula, valga la redundancia, con las fórmulas que les enseñé hace un momento. ¿Se acuerdan? Esas fórmulas, esas son las fórmulas que se utilizan para calcular el estadístico de prueba. Este sería el estadístico calculado. Y ese
es el que ustedes van a comparar contra el estadístico tabulado. Regresemos a la... Por ejemplo, acá. En este caso yo tengo una prueba de hipótesis de dos colas. Tengo dos áreas de rechazo. Tengo un menos 1.96 y un 1.96. Todo lo que sea menor a menos 1.96 o mayor a 1.96 me va a llevar a que concluya de que rechace la hipótesis nula. Si es que el valor está entre estos dos valores, voy a aceptar la hipótesis nula. Entonces supongamos, si me sale menos 3.4, ¿en qué área cae? ¿Acá o acá? Menos 3.4 tendría acá, ¿no es así? Esa es la zona de rechazo. Entonces, ¿cuál es mi decisión estadística? Rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿qué concluyen? Concluyen B. No pueden concluir que rechazan la hipótesis nula. La conclusión se basa en la pregunta que hemos formulado. Entonces, el que ustedes acepten o rechacen una hipótesis nula siempre va a ir asociado a un riesgo. Y ese riesgo es el famosísimo valor P. ¿P? Que es la probabilidad de aceptar que hipótesis alternativa como cierta, cuando esta puede ser hipótesis nula. El valor P es un valor que se ha establecido por convención en 0.05, por si acaso. No es que haya alguna razón esotérica detrás, es simple. A Fisher, ¿han escuchado hablar de Fisher? ¿Han escuchado hablar de la prueba exacta de Fisher, no? Bueno, Fisher creo, ha sido en 1908, publicó un paper y decidió que había que fijar un valor que determinara que algo es estadísticamente significativo. Pero él se le dijo, era por 5%, ¿no? 0.05. Listo, por convención hay que ver. Existen muchos papers actualmente en los cuales esto ya se está poniendo en duda. ¿Por qué? Porque viene el problema, que es el problema de los estadísticos. ¿Ok? El estadístico confía mucho en su programa, en su estadística. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los epidemiólogos? Alarnos a la tierra. ¿Por qué? Porque muchas veces corren una regresión. En la regresión solamente incluyen las variables que la computadora les dice que debería de saber el modelo. Viene el epidemiólogo y le dice, ¿sabes qué? Todas las variables que has sacado son las más importantes. Y me estás dejando variables que no sirven para nada. Y en base a qué se hace esa distinción, al 0.05. Pues ahorita esto está bajo discusión. Es un tema que se está discutiendo desde hace mucho tiempo en realidad. Entonces, hay pruebas de hipótesis para diferentes cosas, para medias, para varianzas, para proporciones, etc. Tienen ustedes una prueba de hipótesis para una media o una muestra pequeña cuya varianza poblacional se desconoce. Este es un caso. A ver. Miren, cuando ustedes tengan que plantearse una prueba de hipótesis y tienen una variable cuantitativa al frente, ¿sabes lo que tienen que establecer primero? Primero tienen que pensar de que esta variable es una distribución normal. Si ustedes determinan que es una distribución normal, simplemente van a hacer una prueba paramétrica y pasan a la siguiente pregunta. ¿La varianza poblacional es conocida o no? Si la respuesta es que sí se conoce, van a utilizar la distribución Z para encontrar su valor crítico. ¿Ok? Es decir, van a usar la prueba Z. Si no conocen la varianza poblacional, entonces la pregunta es, ¿la muestra es grande o no? ¿Cuándo es una muestra grande? N mayor o igual a 30. Si la respuesta es sí, usan la distribución normal. Si la respuesta es no, recién van a usar la prueba de distribución. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo van a usar esa distribución? 1. Si la varianza poblacional es desconocida y la muestra es pequeña. Esa es la única razón en la cual vamos a utilizar esta
Distribución D para una media. Siguiente. Tenemos esta pregunta. A ver. Se realizó una investigación con el objeto de medir la actitud del estudiante de medicina hacia el paciente moribundo. Tomaron una muestra de 25 personas del segundo año y obtuvieron una calificación media de 77, una desviación estándar del 15. Con un alfa de 0.05, ¿pueden afirmar que la media de la población es menor a 80 o no? Es decir, la media de la actitud del estudiante hacia el paciente moribundo. Entonces, primero, ¿qué tipo de variable tenemos acá? A ver, ¿cuál es la variable? La variable es actitud del estudiante de medicina hacia el paciente moribundo, ¿no? Está calificada de 0 a 100. ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, ¿no es así? Muy bien. Es una variable cuantitativa. ¿Tiene o no tiene distribución normal? ¿Saben o no saben? Ese es el momento. ¿Sabemos o no? No, no sabemos. Siguiente. Asumiremos que sí. ¿Ok? Si ustedes asumen que sí, seguimos la prueba paramétrica. Entonces viene la pregunta. Acá, en el estudio, en el enunciado, ¿les indican cuánto es la varianza poblacional? ¿Sí les dicen cuánto es la varianza poblacional? ¿Cuánto es? No les dan la varianza poblacional, solo les dan la desviación estándar de la muestra. Entonces, ¿se conoce o se desconoce la varianza poblacional? No la conocen. Listo. Si no la conocen, siguiente pregunta. ¿Cuál es el tamaño de muestra? 25. ¿Es una muestra grande o pequeña? ¿Qué van a usar? Distribución T-décimo. No prueba T-décimo. Esa es la que va a usar. Entonces, ¿cómo proponer la hipótesis? ¿Qué es lo que les preguntan? Con un nivel de significancia de 0.05, ¿podemos afirmar que la media de la población es menor de 80? Usualmente la hipótesis alterna es su pregunta. ¿Eso es lo que saca? La hipótesis alterna es que la media de la población es menor de 80. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que es mayor o igual. ¿Sí? ¿Cuántas colas tiene esta hipótesis? Una sola, ¿no es así? ¿En qué dirección está? Hacia la izquierda. Siguiente. Paso 2. ¿Cuánto es el nivel de significancia? Ya les dijeron, ¿no? 0.05. Siguiente. Entonces, la variable de estudio es cuantitativa, el parámetro de interés es la media, y la varianza se desconoce. Y falta que la muestra es pequeña. Siguiente. ¿Qué prueba estadística vamos a utilizar? Vamos a utilizar la prueba T-de para una media. ¿Ok? Acuérdense, prueba T-de. ¿Por qué? Porque no conocemos la varianza poblacional y porque la muestra es pequeña. Siguiente. La regla de decisión. Es decir, ¿cuál es el valor crítico del cual nosotros vamos a utilizar para determinar si es que rechazamos o no, o aceptamos la hipótesis nula? Y ese valor es este. Es menos 1.100. ¿De dónde sale ese valor? Sale de la tabla T. Entonces, ya. Primero, ¿cuántas colas tienen? 1 o 2. 1, ¿no? Entonces, ¿dónde me pongo? ¿Arriba o abajo? Abajo, acá está por una cola. ¿Cuál es el alfa? 0.05, ¿no es así? ¿Cuántos grados de libertad tengo? N-1, ¿no? Son 24. 1.711. Pero doctor, acá hacia dónde está la cola? Hacia la derecha. Y mi hipótesis alterna hacia dónde apuntaba? Hacia la izquierda. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué van a hacer? Fácil que le ponen el menos acá. Regresemos acá. Este es el valor crítico. Siguiente. Y este es el área de rechazo, ¿no? Si es que el T calculado es mayor a esto,
¿Se acuerdan, no? ¿Cómo son los números negativos? Cuanto más cerca soy al infinito es mayor, ¿no es así? Entonces, esta es el área de rechazo. Siguiente. ¿Cuánto me sale este calculado? Menos 1.5. ¿Dónde está el menos 1.5? ¿Es menor o mayor al menos 1.5? Menor, ¿no es así? Entonces, ¿en qué área cae? El área de aceptación. Por lo tanto, ¿cuál es mi decisión? Que no rechazo la hipótesis nula y no tenemos evidencia con un alfa de 0.05 de que la actitud de los estudiantes hacia el paciente moribundo es menor de 80. ¿Cuáles son los puntos críticos acá? Uno, que sepan elegir, sepan plantear la hipótesis. Dos, sepan elegir la prueba. Tres, establezcan bien las áreas de rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. 4. Que hagan bien su matemática, sobre todo en los exámenes. 5. Que una vez que decidan algo, su conclusión vaya de la mano con la decisión. Me digo eso porque he visto horrores en los exámenes de maestría, por ejemplo. Decisión estadística. No rechazo la hipótesis nula. Conclusión, acepto la hipótesis. Conclusiones, acepto lo que me está diciendo la hipótesis acá. Entonces, eso está mal. Esta es una prueba no paramétrica. Obviamente la van a aplicar cuando los datos no siguen una distribución normal, es decir, su variable cuantitativa dependiente no tiene distribución normal, cuando no pueden aceptar las suposiciones para la prueba paramétrica. Por si acaso, cada prueba de hipótesis tiene una serie de supuestos matemáticos. ¿Ven? Son una lista bastante grande. Entonces, nosotros usualmente nos resumimos con que no tenga distribución normal, pero no es lo único. Hay ciertos niveles, dependencia, elasticidad, etcétera, que tienen que ser comprobados. Si ustedes no los comprueban, puede venir cualquier persona y decirles, ¿has evaluado tal supuesto? Sí o no. Si no lo evalúan, es el riesgo. ¿Okay? Y tener una escala de medición que no permite realizar operaciones aritméticas. Siguiente. Lo primero que ustedes hacen antes de aplicar una prueba no paramétrica es determinar la normalidad. ¿Okay? Lo hemos visto hace un rato. Pueden hacerlo mediante el método gráfico, o un histograma o un Q-plot, o pueden hacerlo con las pruebas estadísticas, tipo Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Cosmogorov-Esquierdo, etc. Bien. ¿En qué se basan las pruebas no paramétricas? Esa es una mala traducción de la palabra. En inglés se usa rank. ¿Okay? Rank, la traducción literal es rango, pero nosotros utilizamos rango acá. ¿Qué significa rango? Claro, una es el rango vertical, ¿sí? Pero lo otro es en estadística, ¿qué cosa? Es un intervalo. En sí, la traducción acá es un ranking, porque nosotros lo que vamos a hacer es ordenar las observaciones y asignarles un valor, es un ranking. Eso están familiarizados con el ranking, ¿no es así? Sobre todo para la distribución de los alumnos en los cursos. Pero ahora se hace por todo por ranking. Entonces, es lo mismo, ¿ok? Entonces, en las pruebas de hipótesis no paramétricas se utilizan rankings, no se usa el valor de cada observación. Todas las pruebas no paramétricas se basan en, no todas, se cuadrado de ustedes. Las que usan mediana se basan en el uso de ranking. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacen? Fácil. Supongamos que tienen estos datos observados de hemoglobina. Primero van a ordenar los datos. Siguiente. Y luego, a cada valor ya ordenado se le asigna un ranking. Siguiente. Y acá es donde entra la caja negra. ¿Qué es caja negra en estadística? Caja negra es cuando ustedes meten los datos en la computadora, aprietan un botón y ¡pum! ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Estas fórmulas son para calcular los estadísticos de cada grupo de datos. La última se utiliza para comparar dos medianas. ¿Ok? Entonces voy a calcular voy a hacer un cálculo estadístico 1 para un grupo
y luego hago el cálculo para otro grupo. SNR, la suma de todos los rangos. SN, el tamaño de la muestra. Pero God, ¿eso qué significa? No significa nada. Este es uno de los factores que vamos a utilizar en el formulón que se va a usar para el cálculo de la U. Siguiente. ¿Cuál es el problema? He buscado la bendita fórmula. No lo he encontrado porque no he encontrado el libro de no paramétricos que tengo. Pero son 6 cálculos diferentes que ustedes tienen que hacer. Ese es el primer cálculo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Fácil. Ustedes hagan su laboratorio. En el SPSS o SATA, ¿dónde está? ¿SATA? ¿Tienen SATA? ¿Tienen SATA? ¿No? Traten de conseguirlo en el mismo. Sí, porque la versión original les va a costar. Está aproximadamente $500, pero no lo recuerdo. ¿Sí? El SPSS es igual, pero es más fácil conseguir SPSS pirata que SATA pirata. ¿Sí? Bueno, lamentablemente acá en el país tienen que fijar en eso, si quieren hacerlo. Entonces, recuerden que las pruebas paramétricas comparan medianas, no comparan medias. La escala de medición que ustedes necesitan para una variable debe ser al menos ordinal y las dos muestras que utilizan deben ser independientes. ¿Entienden? Ok, ya. ¿Alguna pregunta?